Perdón, ando en una especie de Sí, piloto vorágine. automático de cosas así, me siento en una especie de pandemia de vuelta. Ahí está, ahí empecé. Bueno, ningún problema. Bueno, retomo, ¿no? Y vamos a trabajar ahora con Jorgelina Di Iorio. Juntas estuvimos pensando alguna estrategia para encarar la lectura, el acompañamiento y algunas reflexiones en torno a los capítulos tercero y cuarto del libro Los Anormales, que corresponden a las clases que tienen por fecha el 22 y el 29 de enero de 1975. Bueno, cómo nos organizábamos, qué pensábamos, juntas fuimos un poco dialogando y tratando de ver qué queríamos presentar eh, en este espacio. Y bueno, por supuesto que es una propuesta de lectura abierta, es un punteo entre otros posibles, es una invitación a poder pensar y explicitar un poco en qué nos interpeló eh, la lectura en relación a nuestras propias experiencias. Jorgelina viene de un recorrido intensísimo en relación a algunas temáticas sumamente interesantes que ya nos va a contar. Eh, bueno, y la idea es un poco eso, poner un poco en diálogo esas experiencias, pero sin dejar de recorrer primero el texto puntualizando los elementos que nos resultaron por ahí más claros, más Significativo, llamativos, sí. más significativos en relación a Pero a una sumaría, lectura. digo, a eso que dice Ana, que hicimos un poco una lectura libre, queremos ser completamente honestas también con eso. O sea, libre desde donde entramos al texto, ¿no? O sea, tratando de... Y en todo caso, compartir con ustedes una lectura que a nosotros, no sé, nos invitó, o por lo menos lo pensamos como un work in progress. Hicimos un PowerPoint, pero solo para acompañar un poco, así que si después nos pueden dar para... Que no es, o sea, nada para estar como tomando ni como voz autorizada, sino Sí. nada, fue como, les compartimos eso, en la manija de ir leyendo y releyendo un texto que quizás, no sé, en mi caso había releído hacía mucho, uno de los capítulos, puntualmente no el otro, entonces bueno, cómo lo podíamos pensar en lo que estábamos viendo ahora. Entonces así pensamos un poco juntas como pregunta vertebradora que nos parece que atraviesa los dos capítulos, la cuestión esta de cómo se construye la normalidad en la modernidad, ¿no? O una pregunta que vertebra estos dos capítulos y el libro en general, ¿no? En Pero en general. principio nos enfocamos en esta pregunta como pregunta central y como desprendido y loanado con esa pregunta, hacia nosotras y hacia nuestros recorridos, pensamos lo siguiente: qué rupturas, por supuesto que es ambiciosa la pregunta, y que no la vamos a abordar exhaustivamente ahora, sino que son algunos lineamientos en relación a esto, pero la pregunta que nos hacemos en relación a la interpelación que nos genera la lectura es qué rupturas, qué continuidades tiene la normalidad en la modernidad con respecto a la normalidad que se construye a lo largo del siglo XX, ¿no? Entonces un poco sería hacer ese juego. Y esto, para poderlo abordar, lo pensamos en tres momentos, ¿no? Un primer momento donde vamos a hacer un primer recorrido de los contenidos de los dos El capítulos, texto. que No, no, eso del texto. Sí. eso, quizá más tratando de estar un poco más apegadas al texto, y un segundo momento que tiene más que ver con ir tratando de poner en juego los dos capítulos con algunos puntos de nuestros recorridos. El tercer momento tendría que ver con pensar en una instancia de profundización, de generar nuevas preguntas, nuevas otras preguntas, decíamos nosotras, en la medida en que las reflexiones que vienen tanto del capítulo como en el diálogo respecto de nuestros recorridos implican repensarnos de alguna manera desde el punto de vista disciplinar, desde el punto de vista de nuestras producciones, desde el punto de vista de que, digamos, las coordenadas centrales del texto también nos invitan a repensar, e implican repensarnos en nuestras prácticas, ¿no? Bueno, un poco sería ese el recorrido, los tres momentos, y empezaríamos ahora por el recorrido del texto, invitando a que participen y Nos disientan, y interrumpan. aclaren, nos interrumpan, a que Euge nos amplíe y nos profundice en algún punto que venga buenísimo. Así que bueno, un poco sería ese el Mil y todes, ¿no? Así que bueno, ahí estamos. Empezamos, si les parece, con una primera aproximación al texto, un poco más cercana a cómo está planteado el texto, y después vamos al segundo momento. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí?
Bueno, a ver, y bueno, aclaramos, esto de hacer una lectura de estos capítulos es ambiciosa, ¿no? El punto de partida es eso, es muy difícil de sintetizar. Cuando uno aborda con esta expectativa de hacer una síntesis estos capítulos, sucede esto que conversábamos y que planteaba Euge la clase pasada. Las escrituras tienen un cierto carácter de escritura en construcción, ¿no? Donde el razonamiento se ve cómo se va construyendo y se revisan cosas que se dicen y después se desdicen un poco o se complementan y se amplían. Bueno, tiene esa dificultad este tipo de lectura, ¿no? En este sentido, bueno, son límites a lo que podemos llegar a plantear nosotros. Bueno, en principio, si tuviéramos que hacer una síntesis del capítulo que corresponde a la clase del 22 de enero, lo que vemos en principio es que hay como dos grandes bloques en cuanto a estructura del capítulo, ¿no? Hay una primera parte que va de la página 71 a la 68, que se enfoca, a ver, todo el capítulo en realidad se enfoca a analizar la genealogía de la anomalía y del individuo anormal, pero la primera parte, que va de la página 71 a 68, les decía, está más focalizada en la caracterización, en el surgimiento de tecnologías de saber y poder, asociadas a tres elementos, dice, tres dominios, tres círculos, tres figuras, ¿no? Y esas tres figuras son, bueno, el monstruo humano, el individuo a corregir, ¿sí? Y el masturbador. Sobre esas tres figuras va a formular una especie de caracterización. Yo que soy, que me conocen esto, que soy un poco esquemática, quizá tiendo a hacer primero en estas lecturas y a encontrar y a pescar, ¿no? Cierta sistematicidad en la escritura que me llevó a armar un cuadro comparativo, digamos. Yo a partir del cuadro comparativo puedo seguir analizando, pero tiene un poco esa secuencia, va generando tópicos o categorías y va recorriendo cada una de las figuras en relación, por ejemplo, a los siguientes tópicos o puntos de puertas de entrada, ¿no? El marco de referencia, la definición, el campo de aparición, el tipo de fenómeno, ¿sí? El tipo de respuesta que se genera, una cierta paradoja o núcleo donde se condensa la innovación, cierta innovación que supone cada una de estas figuras. Estamos hablando de las tres figuras, ¿sí? Que es el monstruo humano, el individuo a corregir y el masturbador. Otra... La voy a ir compartiendo, digo, Sí. más que nada, porque... Dale. Otro punto de entrada es, bueno, diferencia las frecuencias en las que aparece en la vida cotidiana cada una de estas figuras, y después va a ser un intento de síntesis de la caracterización, en torno a la caracterización de cada una de estas figuras, en torno a lo que implica en términos de tecnologías, en cuanto a aproximaciones a las tecnologías del saber y del poder, ¿sí? Bueno, con respecto a esto hay una serie de movimientos, pero bueno, voy a ir apegándome un poquito más al texto, pero bueno, a grandes rasgos en el inicio, digamos, en este segmento que va desde la página 61 a la 68, en lo que se enfoca Foucault fundamentalmente es en la caracterización de estas tres figuras, que va a decir que son las figuras que dominan y, digamos, de las cuales va a resultar una cierta genealogía de la anomalía, ¿no? Y ahí digo, sumo, para solo en esta primera parte, ¿no? Cómo va pasando de esta monstruosidad más ligada a la naturaleza a lo que va a ir como construyendo. En la segunda parte de esa monstruosidad sostenida en el comportamiento, en la conducta, y nos parecía, ¿no? Como ilustrar también, ¿no? Estas tres figuras del monstruo, ¿no? Lo hermafrodita. Entonces ahí compartíamos ¿no? Una persona que un esclavo, digamos, que en el contexto de sus viajes, luego de haber sido examinado, ¿no? En el contexto del río de América Latina, porque en realidad en el puerto de La Habana declara su estado excepcional luego de haber estado como expuesto a una cantidad de pruebas. Exámenes y de pruebas, ¿no? Entonces, por temor a ser aprendido, termina, y un poco, ¿no? La fotografía muestra esa, ¿no? Esa mixtura, vamos a decir, de lo biológico, de alguna manera, o por lo menos a partir de lo fenomenológico. La tercera, ¿no? La segunda de esas, ¿no? De
del monstruo más vinculada, ¿no? Y ahí nosotros traíamos a los niños expósito, y además nos parecía interesante compartir ahí cómo en nuestro país se crea la primer casa de niños expósito, que después vamos a ver qué continuidades tiene, y también por eso la traemos. ¿No? En 1779, Bertis, el virrey, crea la primer casa de niños expósito, que además tiene una particularidad, que era tener un torno para que los niños fueran ahí colocados y no ser vistos, ¿no? Digo que en todo caso el que recibe no ve a quien lo recibe. No sé, Ana, si quería sumar ahí. No, eso, que era un sistema, para que no nos lo imaginemos, un sistema físico de puerta y contrapuerta para entregar sin ser visto y poder ser recogido en el ámbito de las entidades de caridad, ¿no? De beneficencia, sí, entre comillas. Y creo que todavía, si se acercan a la casa cuna, digamos, a la ex casa cuna que está ahí en Constitución, hay una partecita donde está señalizado. Yo creo que todavía está el torno, pero si no está señalizado dónde funcionó ese torno. Y la tercera, ¿no? En relación al masturbador, ¿no? Como esas tres figuras, que, pensando en esa construcción, ¿no? En ese pasaje del monstruo naturaleza al monstruo comportamiento, bueno, en relación a, ¿no? a la masturbación o al masturbador, y también nos pareció interesante buscar ahí la referencia, ¿no? Que son prácticas que están desde la antigua Grecia, cómo son parte, ¿no? Tomando un poco esa primera parte que traía Ana. Totalmente, y lo que me parece que también aparece, y nos parece que también aparece mucho en la presentación de estas tres figuras, son áreas de solapamiento, de tensión, las va de algún modo Foucault caracterizando, y mientras la va caracterizando también plantea la posibilidad de que haya deslizamientos, solapamientos, y lo mismo sucede respecto de, es decir, la impresión que teníamos con la lectura es que a medida que va construyendo estas figuras en torno a, o que dan cuenta de esta genealogía de la anomalía, también se pone en juego una mirada que no refuerza necesariamente la dicotomía. En algún momento plantea que parte de los rasgos de la anormalidad van a ser envueltos dentro de el individuo normal, entre comillas. Entonces hay una mirada como muy dinámica respecto de estas figuras. No se queda con una mirada estática, ¿no? Sino que hay diálogos, hay solapamientos, hay comunicación entre las distintas figuras. En la página 61, bien al inicio, dice: quería comenzar el análisis de ese dominio de la anomalía tal como funciona en el siglo XIX. Querría tratar de mostrarles que ese dominio se constituyó a partir de tres elementos. Estos empiezan a destacarse, a definirse a partir del siglo XVIII y hacen bisagra en el siglo XIX. Es decir, está focalizado en la segunda parte del siglo XVIII y en el transcurso del siglo XIX con estas tres figuras, introduciendo ese ámbito de la anomalía que poco a poco va a englobarlos, confiscarlos y en cierto modo a colonizarlos al extremo de absorberlos. En el fondo, estos tres elementos son tres figuras, o si prefieren, tres círculos dentro de los cuales, poco a poco, va a plantearse el problema de la anomalía. Después es interesante porque va abordando sintéticamente cada una de las figuras, ¿no? Y, por ejemplo, respecto del monstruo, ¿sí? Del monstruo humano, va a decir, va a plantear equívocos, y respecto de las otras figuras va a plantear equívocos. Me parece que es interesante ir recuperando esos equívocos porque son paradojas en las que se va a ir trabando la configuración de cada una de las figuras. Por ejemplo, en el caso de el monstruo humano, plantea que el monstruo humano supone, ¿sí?, una violación de la ley de la sociedad, de la ley de la naturaleza, pero a la vez que viola la ley la deja sin voz. Es decir, es algo que disloca, que se ubica por fuera de la ley. ¿Sí? Euge, ¿querías decir algo? No, tal cual, es que la noción misma de monstruo humano es un equívoco y una paradoja. Sí. Porque lo monstruoso es lo que retira humanidad a eso que existe ahí. Después más adelante lo vamos a ver cuando hace las metáforas más de los cuentos de la mamá Gansa y habla de Pulgarcito y el ogro. Ahí está marcada, hablar de monstruo humano es una especie de magma que después los códigos del ver y del hablar, que van constituyendo esas condiciones de posibilidad que ustedes van marcando para el desarrollo de las figuras, se van a encargar de separar del todo. La idea de monstruo humano es un equívoco en sí mismo que no puede sostenerse en esta noción de ir organizando las cosas como son, ¿no? Entonces, el ogro es una cosa, Pulgarcito va a ser otra, y ahí va a pasar del monstruo a la normal.
La figura esta que vos marcás es una figura que contiene contradicciones que ya no van a ser admitibles. Y vamos a ir viendo también en el paso de lo anormal biológico a la incorporación de lo anormal jurídico, es que va a ser posible separar eso. Por esa misma mezcolanza que se va a producir, y que es lo que Marra contaba respecto de la pericia es la consagración de esa mezcolanza, la pericia psiquiátrica. Pero digamos, cuando esos dos dominios de saber y de poder digan, nosotros tomamos estos casos, ahí es donde el monstruo humano ya no va a tener, va a ser otra la figura, la del infractor, la del delincuente, ¿sí? La del loco. Pero exactamente lo que ustedes están marcando es la instancia en la que todavía eso se estaba configurando. Me pareció interesante esto que después que ahí mismo lo plantea, que tiene que ver con que la respuesta no es jurídica en este caso. No. Es una respuesta que tiene que ver con la violencia. Por eso digo que es previo. Y la incorporación de un orden jurídico es la que va a permitir hacer esa distribución que todavía no está realizada. Bien. Y va a ir como abstrayendo o sintetizando, digamos, lo que supone la configuración de cada una de estas figuras, y en el caso del monstruo humano o del monstruo, va a hablar de la inteligibilidad tautológica. Me parecía interesante esto, porque dice, es algo que supone, digamos, el análisis de la anomalía en el caso del monstruo, supone, ¿sí?, que la explicación se remite a sí mismo, digamos, no tiene explicación por fuera del ámbito del monstruo, ¿sí? Me parece que esos elementos, y los que va a trazar después cuando aborde las otras figuras, va a ser por otro lado, en el caso del individuo incorregible, la incorregible incorregibilidad. Es permanentemente, entiendo yo, a ver, por ahí me equivoco o hay otras interpretaciones, ¿no? Pero digo, me parece que es la permanente tensión entre tener, digamos, una figura condensada, fijada en un carácter incorregible, pero permanentemente tender a hacerlo corregible. Sí, ahí me parece que hay una gradación distinta en el devenir, ¿no? El monstruo es el borde, está por afuera del borde, por eso la ley se queda sin voz. Pero el individuo incorregible hay una voluntad de reencauzamiento, que puede ser más difícil o no. Me parece que el borde, o sea, es el ni siquiera el borde, es el monstruo. afuera del borde está el monstruo, porque deja eso, deja en silencio, no es solo infracción, deja en silencio el campo de posibilidades, hasta el castigo, es como decir, ¿qué hago con esto? El individuo incorregible, digamos, en esa serie, con ciertas intensidades, si es que vale la pena, hay una posibilidad de reencauzamiento que puede ser más dificultosa o menos dificultosa, se avendrá o no se avendrá al reencauzamiento. El monstruo es esa figura border total. Sí, lo interesante es ver, digamos, si uno compone ese cuadro comparativo a grandes rasgos de una forma muy sistemática quizá y fragmentaria, lo que se ven son esas líneas, ¿no? Esos pasajes que dice Eugenia, y en ese sentido hay algunas líneas de lectura horizontal para hacer en referencia a qué es lo que pasa en la gradación de cada una de estas figuras, ¿no? Y en ese sentido, si vamos del monstruo humano, el individuo a corregir, y al masturbador, lo que se da es como una especie de selección progresiva hacia el mundo más digamos, más concebido como lo íntimo, más cercano al cuerpo, más que rodea al cuerpo, que atraviesa el cuerpo, mediando primero, en el caso del individuo a corregir o el incorregible, ¿sí?, mediando por la familia, su entorno más local, el entramado dado por el barrio, por las relaciones más cercanas que atraviesan a la familia. Entonces, ahí empiezan a verse, si uno mira en perspectiva qué pasa con estas tres figuras, hay una serie de pasajes que llevan a un proceso de focalización en lo individual, en lo corporal, ¿no? Sí, fundamentalmente eso, hacia el interior de la familia, ¿no? Pero esa gradación aparece mucho más clara. A ver. Jorge, ¿querías decir algo? ¿Iba a seguir ahora? Podíamos pasar, si querés, a lo que tiene que ver con... viene acá una referencia que la tenemos en la presentación, si querés. Lo que define, dice, cuando se refiere Foucault al individuo a corregir, en algún punto, dice lo que define en la página 64, lo que define al individuo a corregir, por lo tanto... esto es en otra.
Sí, es que es incorregible. Sin embargo, paradójicamente, el incorregible, en la medida misma en que lo es, exige en torno de sí cierta cantidad de intervenciones específicas, de sobreintervenciones, con respecto a las técnicas familiares y reconocidas de domesticación y corrección, es decir, una nueva tecnología de recuperación y de sobrecorrección. De manera que alrededor de este individuo a corregir vemos dibujarse una especie de juego entre la incorregibilidad y la corregibilidad. Se esboza un eje corregible de la corregible incorregibilidad. Que nos parecía, nosotras igual después lo vamos a retomar, que nos parecía, ¿no?, que en este work in progress que también plantean los capítulos, ¿no?, de ir construyendo ese concepto de anormalidad, digo, hay algunos puntos, digo, entre las tres figuras, pero que en el individuo a corregir va construyendo, ¿no?, como las pistas para toda esa tecnología de control de la anomalía. Entonces, por eso también puntualizamos más en esta, por lo menos en el recorrido que fuimos haciendo, bueno, digamos que de estas tres figuras, en esta es la que en todo caso, pese a que todas son borde, como bien decías vos, Euge, en relación más con lo biológico, bien con el borde, el individuo a corregir es donde más encontramos las continuidades para lo que después va a ser todo el aparato técnico burocrático del control de lo anormal, digamos, ¿no? Sí, y si me permiten, específicamente, eso lo vemos, seguro, creo que están las clases que siguen, la anomalía infantil va a ser el punto de enganche para que, por ejemplo, la psiquiatría extienda su territorio de acción. Entonces, efectivamente, es un punto que, aparte, como decimos siempre, la niñez, las niñeces, tienen un efecto multiplicador en términos de gubernamentalidad. Entonces, es exactamente lo que vos planteás y él lo va a retomar más adelante. Así que buenísimo que ya lo dejen planteado desde ahora, porque si bien esto que ustedes plantean, ¿no?, y lo hemos mencionado muchas veces para desacralizar ayer lo hablábamos con Sofía, que nos habíamos reunido, hoy no vino en este encuentro, frente a esas ideas, ¿no?, y a esas formas de transmitir a Foucault como un tipo tiraposta, que la tenía clarísima desde el arranque, nosotros todo el tiempo estamos planteando esta idea de el pensamiento en construcción. En relación a ese pensamiento en construcción, ustedes marcan algo. Si bien parece desordenado, o en algunos puntos sabemos que no levanta todos los hilos que él se propone al inicio, es verdad que acá hay un hilo. Y en esto que ustedes marcan como esa figura en particular, va a aparecer esta cuestión de la potencialidad respecto de qué otros colectivos sociales pueden ser gobernados cuando el ejemplo del gobierno de las infancias, con estas características, con esta convergencia de saberes, resulta, entre comillas, exitoso. Sí, la psiquiatría es un ejemplo. Foucault dice que él se opone a otras historizaciones del saber psiquiátrico que dicen que la psiquiatría se hizo fuerte por poder responder a la problemática de la locura en los adultos, en les adultes, y él dice, no, empezó con los chicos, porque le fue bien con los chicos, es que se pudo amplificar. Para mí es inchequeable cualquiera de las dos, yo no me dedico a eso, pero como esto ya llega a un punto en que es decir, suena bonito, ¿sí? Como yo no lo puedo chequear, me parece interesante tener en cuenta esa posibilidad, que ciertos espacios en los que hay éxito en el despliegue de todo lo que ustedes plantean, de las tecnologías, digamos, de las modalidades, de las convergencias de saberes y poderes, tienen ese efecto multiplicador. Y la niñez, las niñeces, reiteradamente, y no solo en Foucault, hay otros autores, y si llegamos bien con los tiempos, seguramente cuando me toque alguno de los capítulos los voy a traer, aunque sea de revisión, otros autores también han identificado esta potencialidad en les pibes. ¿Sí? El tema del niño masturbador, él después no lo levanta tanto, habla de las campañas de masturbación, pero reconoce que es el capítulo que menos trabaja, o era el incorregible, no me acuerdo ahora. Hay una de las tres figuras que él después no sigue trabajando, creo que era el del masturbador, pero un poco habla de las campañas, así que para mí hay un montón de material para poder dar cuenta de eso. Y ese es otro ejemplo, porque la sexualidad infantil es también punta de lanza para controlar la sexualidad de los adultos. Y la idea de la familia nuclear, hay un montón de elementos que están muy bien expresada esos enlaces. Y ustedes que lo estén trayendo es buenísimo porque si es algo, otras cosas no las sigue, esta sí. Sí. Si querés, me voy para atrás, porque voy y vengo, menos sí, quedamos mal con la figura griega.
si querés. Me quedo acá, dale. Sí. Igual después nosotras vamos a volver, digo, también vamos y esto, venimos, ¿no? la idea es que es una... Yendo y viniendo también porque, digo, Sí. me parece que sí queríamos puntualizar lo de este hilo, digamos, posible con el individuo a corregir, que sí lo vamos a retomar, bueno, en esto que decía Ana, de los 3 tiempos que nosotras pensamos, en el segundo, pensando en nuestras prácticas, nosotras tomamos específicamente esa figura, ¿no? Sí. La figura esta del individuo, el masturbador, va a plantear también para Foucault una paradoja que tiene que ver con que es un secreto a voces, ¿no? Un secreto, digamos, algo que es un secreto compartido por todos, del que nadie habla, tiene estas características de que es algo que no se comunica, pero que todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo hace. Entonces va a tener otras características respecto de esa figura que planteaba Foucault al inicio respecto del monstruo. Va a tener un carácter universal, va a tener un carácter generalizado, mucho más distendido, pero a la vez guardado en una esfera de secreto. Entonces, eso le va a dar, va a ser para Foucault como la plataforma o el soporte para poder atribuir a distintas afecciones, enfermedades, la causa de todos los males. Dado que es algo tan generalizado, va a ser como la explicación base, el soporte base, para poder dar cuenta de otros males, ¿no? Leo un pedacito si quieren rapidito. Ese secreto que todo el mundo comparte y a la vez nadie comunica, se plantea en su cuasi universalidad como la raíz posible e incluso la raíz real de casi todos los males posibles. Esto está en la página 65. Es la especie de causalidad polivalente a la que puede asociarse, cosa que los médicos del siglo XVIII van a hacer de inmediato, toda la panoplia, todo el arsenal de enfermedades corporales, nerviosas y psíquicas. En definitiva, la patología de fines del siglo XVIII, no habrá en definitiva, en la patología de fines del siglo XVIII, no habrá prácticamente ninguna enfermedad que no pueda corresponder de una u otra manera a esta etiología, es decir, a la etiología sexual. En otras palabras, ese principio casi universal que encontramos virtualmente en todo el mundo, es al mismo tiempo el principio de explicación de la alteración más extrema de la naturaleza. Es el principio de explicación de la singularidad patológica, ¿no? Como que va focalizándose cada vez más y va a referirse a esto como la paradoja etiológica, ¿no? Cualquier mal termina pudiendo ser explicable en función de este carácter cuasi universal de la masturbación. De la masturbación. Sí. Bien. Va a hablar un poquito más adelante, página 66, de una cierta configuración o composición de una tecnología de la anomalía humana, de una tecnología de los individuos anormales, como resultado de la conformación de una red de saber y poder, que reúna las 3 figuras según un mismo sistema de irregularidades. Va a plantear que hasta cierto momento, durante el siglo XIX, cada una de estas figuras se mantiene asociada a sistemas de poder y de saber relativamente separados. O sea, las figuras entre sí presentan solapamientos, va a dar algunos ejemplos, el monstruo sexual, las deformidades del cuerpo y del comportamiento, ¿no? Pero va a decir, recién eso se va a constituir en un campo de anomalías cuando haya una red de saber y poder que integre todo ese campo en una tecnología, en una teoría de la anomalía, ¿sí? Más integrada. ¿Algo de acá, chicas? Solo mencionar esto que después lo solemos ver en la materia, sobre todo para el caso de las mujeres, cuando Sandra Caponi tiene el artículo Ciencias Sexuales, también aparece la sexualidad como clave, como llave maestra para acceder, en este caso era para explicar la locura de las feministas. Es un poco posterior, pero en términos históricos, porque tiene que ver con la primera ola, si no me equivoco, y sin embargo sí está asociada a esta idea de la llave que abre todas las puertas de la etiología. Y les quería decir, precisamente de 1760 es la primera edición, el libro de Tissot, que él lo usa, no sé si en estos capítulos o ya más adelante, no me acuerdo ahora, pero él trabaja el tema del onanismo de Tissot, que tiene también esto que ustedes marcaban, lo que hoy diríamos comorbilidades. Porque no solo es que la masturbación es una explicación etiológica, sino que es una explicación para
esa cosa de cascada que se va desplegando de otras enfermedades concomitantes. No se le llama comorbilidades en este momento, pero estamos hablando de eso. El libro es muy interesante para leer, tiene un capítulo sobre la masturbación de las mujeres, pero lo que me parecía, que también lo podemos ver más adelante, cuando sea el momento, habla de las enfermedades análogas, esto que le digo, no le llaman comorbilidades, pero toda esta progresión donde no solo se trata de una enfermedad, la masturbación, sino que es una enfermedad mortal. ¿Sí? La masturbación lleva a la muerte. Entonces, la preocupación estatal tiene un asidero más que valioso si se trata de, digamos, de mantener la población fuerte y sana. Sí, esto de la preocupación estatal va a aparecer después un poco más explícitamente, me parece, en el capítulo que sigue, me parece, bien, en relación a las características, ¿no?, de las mujeres, y cuando hace referencia al tratado de embriología, en una de las, ¿no?, de los exámenes, me parece. Ahí se... Solo iba a ser como una línea un salto un poco más grande, pero en relación a esto que traen de la sexualidad, pues me parece también pensando en los atravesamientos disciplinares, digamos, ¿no? Total. Pensar ahí, digo, yo desde mi formación como psicóloga, digamos, y el peso que tiene el descubrimiento, digamos, por excelencia del psicoanálisis, que tiene que ver con la sexualidad despatologizada. Entonces, digo, también pensar acá, ¿no?, toda esta construcción, y que sigue persistiendo, de la sexualidad como anormal, ¿no?, y como algo que se va construyendo, que es parte del ámbito de lo privado, ¿no?, y que además eso empieza a justificar después, vamos a decir, hasta comportamientos que implicarían no involucrarse en aspectos, ¿no?, te diría hasta con mis hijos, no, como un movimiento que plantea el no involucramiento, ¿no?, en la educación sexual integral como una lógica de derechos. Digo, me parece interesante, ¿no?, esto que estamos puntuando de la sexualidad, y por qué también tiene, en términos, digamos, si pensamos en la genealogía del propio psicoanálisis, por qué tiene tanto rechazo, digamos, ¿no?, el psicoanálisis en una sociedad de principios del siglo XX, bueno, que es conservadora y que, bueno, responde también a estos matrices, ¿no? Me parecía interesante hacer como, en todo caso, la conexión. En el Poder Psiquiátrico el año pasado hubo varias instancias en las que él iba planteando esto de la psiquiatría, digamos, y esa protopsiquiatría del alienismo, y siempre ubica al psicoanálisis aparte. Él dice, Freud piensa distinto a la histeria, recupera otras cuestiones, sin ser del todo fan, digamos, pero sí marca la diferencia. Eso me parece importante. En el Poder Psiquiátrico estaba muy y solo en reiteradamente ese punto, ¿no?, enunciado. Digo, en esta cuestión, digo, solo en este punto, digamos, pues uno puede hacer como un montón de revisiones en relación al psicoanálisis y a los posicionamientos que hasta pueden redundar en la patologización, pero en este descubrimiento de la sexualidad como la etiología del psiquismo, implica despatologizarla, digamos, ¿no? Eso me parece como muy poderoso. Total, y ese es exactamente uno de los puntos en los que Foucault levanta al psicoanálisis para separarlo de esta otra grilla de saberes, de poderes, de instituciones, de tecnologías, de dispositivos, ¿sí?, que convergen en otra dirección, ¿sí?, que convergen en relación a esto de la conducta patológica. Él lo separa al psicoanálisis. Así que sí, tal cual. El año pasado lo vimos un poco, nunca nos animamos a profundizar mucho porque no psicólogas, pero bueno, no importa. Qué bueno que estás acá. Totalmente. Yo vuelvo un segundito para atrás y vuelvo a esto que mencionaba Euge, que también traía Jorgelina, pensar esto de la sexualidad como llave maestra para la reflexión. Mencionamos matrices, mencionamos ciencia y Estado, digo, ahí hay un punto clave o un ejemplo paradigmático que trabajó muy bien para las clases, Mili en particular, no sé si ahora Mili tenés ganas de comentarlo, pero me parece que especialmente paradigmático es el caso de Krigi, ¿no? No sé, Mili, si lo querés comentar, si no, remitimos a algún trabajo de Mili para... Quizás... Muy sintéticamente, pero me parece que la cuestión de la sexualidad, el cuerpo, la otredad, en el caso de una niña, ¿no?, indígena. Sí, perdón, quizás en un ratito estoy... Tranqui. Pero bueno, ese lo comentamos después, pero no quería comentarlo yo porque me parece que es más trabajado tuyo. Comentalo y lo complementamos. Lo retomamos, sí. Ahí le dejé el enlace al artículo de Mili. Claro, me parece que es mejor, sí. Ahí paso para... Nosotros vieron que estamos abriendo ventanas, o sea, es una presentación que va abriendo ventanas como si fuera el Windows, entonces vamos dejando como algunas pistas y que en todo caso
podemos después ir retomándolas. Comento sintéticamente, después Mili en todo caso amplía y complementa. Es el caso de una niña Ye que hacia fines de una comunidad Ye que corresponde hoy al territorio de Paraguay, una niña indígena que en una avanzada del Estado, digamos, hay una gran matanza de su familia, y sobre la matanza de su familia es tomada, cautiva y llevada en una secuencia que va, digamos, de la mano de las figuras de representantes del ámbito de la ciencia. Ahí aparece Alejandro Korn, y va transitando todo un recorrido que tiene que ver con acercarse y conceptualizar a esa niña como una niña objeto de análisis por parte de la ciencia, desde una mirada de la otredad, como un sujete anormal, ¿sí? Construida desde el punto de vista de una cierta sexualidad anormal, donde lo que se destaca son ciertos impulsos que la niña tiene, y empieza a estudiarse como si fuera un objeto de la ciencia, análogo a un animal, a un objeto biológico no humano. Sí, ahí enganché, ahí estoy, perdón. Sí. Estamos teniendo muchos problemas con la casilla del mail, entonces estoy como en otro lugar algunas veces. En el marco de la jornada. Sí, pienso que, o sea, esto que Kriegi, digamos, no solo como objeto de la ciencia análoga a un animal, como decís, sino también de la servidumbre, de la aristocracia, digamos, era siempre lo otro de lo otro, y creo se que integra al servicio doméstico de uno de estos señores que a la vez la toma como objeto de estudio. Tal cual, tal Todos cual. juntos, solapados, sí. Y por eso su historia, o rescatar su corta biografía, pero tan potente para la época, digamos, es tan interesante, aparte de restituir como su historia y su memoria. Es un ejemplo de esos que canalizan o catalizan justamente toda una época, digamos, todo un modo de producir conocimiento, todo un modo también de gestar un Estado-nación. Estamos hablando de un momento en que Argentina no empieza a hacer sus barreras físicas, geográficas, sus mapas de ciudades, sus grandes instituciones que van a marcar todas las barreras de la sociedad de un lado o del otro. Y Kriegi cataliza todos esos. Sí, y a ese nivel, perdón, Mili, a ese nivel piensen que en un momento este caso en particular articula dos instituciones muy importantes. Por un lado, ¿no? El Museo de Ciencias Naturales, el Museo de La Plata, ¿sí? Con todo lo que significaba en un momento fundacional de la ciudad de La Plata, ¿sí? Y por otro lado, el Hospital Psiquiátrico, ¿sí? Hay un momento donde la historia de esta niña, ¿sí? Articula estas dos grandes figuras, estas dos grandes instituciones, en su propia historia, en su propia trayectoria, ¿no? Sí. Y bueno, nada, y lo más interesante, así seguimos también, digamos, Kriegi siempre fue desafiando igual todo lo que le fueron como queriendo imponer, ¿no? Todo lo que se buscaba por fuera a través de las mediciones, las fotografías, que la tipa aprendió español, alemán, cumplía con todos los estándares que en su momento se buscaban, ¿no? Pero se buscaban como que en tanto el país que se quería conformar, proporciones, mediciones de cráneo, ¿no? Tal cual, y después cuando ella muere, que no lo quiero dejar de decir a esto, le cortan la cabeza y la envían a Alemania, por supuesto donde está el conocimiento legitimado para semejante tarea, a buscar por dentro aquello que por fuera no habían podido encontrar, ¿no? Como las pruebas de su inferioridad. Cuestión que no se logra, y eso queda disgregado, o sea, esas dos partes de su cuerpo, por más de 100 años, que fueron restituidos en el 2010, si mal no recuerdo. Listo, y con eso ahí cierro. Gracias, Euge, por todos los links. Súper interesante. Bueno, seguiríamos, si les parece, donde estábamos. Bueno, decíamos al inicio que había dos partes respecto del capítulo, como para no detenernos tanto. Íbamos entonces, esas dos partes que mencionábamos al inicio, iban de la página 61 a la 68, y después podíamos reconocer una segunda parte que va de la página 68 a la 82 de este primer capítulo,
donde se hace una especie de paréntesis o aclaración sobre la organización de los capítulos que siguen. Entonces, ahí lo que plantea Foucault es que va a estudiar la formación, transformación y la trayectoria de las tres figuras, desde el siglo XVIII hasta la segunda mitad del siglo XIX, en esos capítulos que siguen, atendiendo al momento en que se retoman en el problema, en la técnica y el saber de la anomalía. Pero en lo que queda de este capítulo se va a focalizar particularmente en la figura del monstruo. ¿Sí? Entonces ahí hay como un corte en la página 68 dentro de la estructura del capítulo. Es solo como para orientar la lectura si es que no lo vieron o no lo pudieron revisar. Entonces, y respecto de esa segunda parte, va a plantear, ya avanzando en esa segunda parte del primer capítulo, va a plantear que aparecen, o que distingue él, formas específicas de monstruosidad que antecedieron el siglo XVIII. En realidad dice, esto de la monstruosidad o el monstruo no es una figura nueva, tiene antecedentes, o hubieron formas o tipos específicos de monstruosidad en distintos momentos de la historia. Entonces dice, en la Edad Media la figura más típica de la Edad Media, asociada o vinculada con el monstruo, inscripta dentro de la figura del monstruo, era el hombre bestial. Para el Renacimiento, la figura en la que se apoyaba mucho la literatura y los distintos relatos, tenía que ver con los hermanos siameses. Y eso permitió inscribir, digamos, o supuso la inscripción de disputas en los planos de los discursos médicos, jurídicos y religiosos. Y en la edad clásica, la figura central pasa a ser la de los hermafroditas. Y ahí se va a focalizar en dos hermafroditas y va a tratar de pensar en dos casos situados con 150 años de diferencia aproximadamente. El hermafrodita de Rouen, que transcurre o cuyos documentos son de 1601, y el caso de Lyon, de Anne Grandjean, que transcurre 150 años después, o un poquito más, 165 años después, en 1765, en Lyon. Lo que va a plantear en relación a estos dos casos es todo el sistema de pruebas que se establece y las medidas que se van tomando y se van adoptando en un caso y en el otro. Y establece una cierta comparación respecto de la cual, por ejemplo, en el caso del hermafrodita de Rouen, que se llamaba Marie Lemarsis en principio, después el nombre que elige es Marine Lemarsis, adopta una identidad masculina, y cuando se comprueba que en realidad no tenía como evidencias de masculinidad, se condena a la hoguera, ¿sí? A la horca primero, después a la hoguera, y sobre lo cual se expide la corte también, cuando evalúa su caso, es resolver la libertad de su novia, de su mujer, y el uso de vestimenta femenina, y la prohibición de tener contacto con cualquier persona con independencia del sexo. En el segundo caso, en el caso de Lyon en particular, lo que se resuelve frente a un caso de una persona que fue bautizada como niña, pero que es atraída por mujeres y que forma pareja con mujeres, lo que se resuelve es una condena por la cual no muere, sino que es condenada a picota, látigo, caña con inscripción. Eso es increíble. La caña con inscripción, ¿no? Y la inscripción dice profanadora del sacramento del matrimonio. Esa condena es apelada y logra ser liberada, pero la condena mantiene la limitación o el impedimento de usar vestimenta que no corresponda a la figura femenina, es decir, la circunscribe o la limita a usar vestimenta femenina, y establece la prohibición de frecuentar a cualquier otra mujer, ¿no? En este caso, en el caso anterior, se le prohibía cualquier contacto con cualquier persona, y en este caso, a tener contactos con otra mujer. Pero porque como salía con mujeres, profanaba el sagrado matrimonio. Sí. Lo que va a decir Foucault a partir de esta comparación es lo siguiente. En la página 81 dice, en todo caso, cuando se comparan el primer y segundo asunto, el de Rouen y el de Lyon,
eso estaba en alguna de las diapos, me parece, es posible ver con claridad que se esboza un cambio, que es en cierto modo la autonomización de la monstruosidad moral, de una monstruosidad de comportamiento que traslada a la vieja categoría de monstruo, del dominio de la conmoción somática y natural, al dominio de la criminalidad lisa y llana. A partir de ese momento vemos surgir una especie de ámbito específico, que será el de la criminalidad monstruosa o el de la monstruosidad, con su punto de efecto, no en la naturaleza y el desorden, sino en el comportamiento. Ahí hay un paso hacia la focalización en el comportamiento, ¿no? Sí, que digo, ahí había una cita de la página 80, que es la que pusimos ahí, digamos, que en realidad cómo va construyendo a partir del análisis de los dos, del tratamiento de lo que pasó en los dos casos, o sea, uno diría en términos fenoménicos, sería lo mismo, ¿no? Y sin embargo, en función del análisis de los del comportamiento de la persona involucrada, bueno, él sitúa, ¿no? Ese pasaje que también nosotras decíamos al principio, que un poco nos parece que organiza el capítulo, ¿no? Cómo va planteando algunas pistas para pensar el pasaje de la monstruosidad ligada a la naturaleza, este borde que decía Euge, a la monstruosidad, que todavía no es lo anormal, pero digo, a la monstruosidad ligada a la desviación en el comportamiento. De hecho dice, ¿no? Usa el concepto de una desviación, una irregularidad, bueno, ¿no? Algunas como denominaciones que nos parecen que, bueno, que son como pistas. Uh-huh. Sí, la palabra que todavía no está usando acá, que es la palabra volante, que va a permitir unir esos mundos, es peligroso. Porque claro. cuando hablamos de conducta, no estamos hablando solamente de la conducta como explicación de una etiología, sino la conducta como los efectos sociales que tiene. La conducta tiene esa doble valencia, ¿sí? Porque uno puede pensar la conducta para explicar por qué le pasa algo a alguien que, no sé, que tiene un temblor. Pero no se trata solo de eso, la función que tiene acá, lo conductual. Tiene que ver con cómo contrasta con el orden social. Y entonces, la palabra que falta acá es peligroso, pero ya se va a encargar de traerla. Porque es lo que va a marcar esa diferencia entre lo biológico / médico y lo jurídico / social. ¿Vieron cómo hablábamos? En Historia de la Locura está bueno porque en los 2 primeros capítulos no nombra la palabra psiquiatría, pero está hablando de todas las condiciones para que la tome, o sea, para que la locura sea tomada por la psiquiatría. Acá no está hablando de peligro, pero va a ser el gran concepto que de una manera macabra, huesca, digo, va a permitir unir eso que no se está pudiendo juntar, que es lo biológico médico y lo jurídico social. Y la conducta oficia, digo, lo peligroso establecido a partir de la conducta es lo que destraba. Como vía de contacto, como punto de bisagra. Porque admite esos 2 planos. Explica la etiología y por sus efectos te juzga, por sus efectos en lo social. Tiene ese doble plano. Porque la conducta puede ser vista desde muchos paradigmas, a eso me refiero, es como cuando hablamos de síntoma. ¿Se acuerdan el año pasado que decíamos que digan síntoma enfocándose en los observables conductuales es una cosa, que digan síntoma como expresión de un conflicto intrapsíquico es otra cosa? A eso voy con la idea de conducta. ¿Cómo conducta? Conducta con estas 2 cosas. Y dije, mira, en el Día del Sociólogo me atreví a hablar del conflicto intrapsíquico y lo dejé pasar. Y lo dejé pasar. Así, como quien dice. Excelente como esta reposición, muy, muy valiosa. Bueno, vamos así como despacito y con temor. Bueno, veamos entonces, si les parece, como un pequeño recorrido muy rápido del capítulo del 29 de enero, dejando ya el capítulo del 22 de enero, y dice en relación al capítulo del 29 de enero que el objetivo fundamental del capítulo va a ser referir al monstruo moral, su importancia en el siglo XIX y principios del XX, ¿sí? Pero va a ser un gran foco en un elemento nuevo que no venía, me parece, enfatizando tanto, al menos en el capítulo anterior, que es la economía del poder punitivo. No sé, Jorge, si estás de acuerdo. Y claro, ¿sabes por qué, Ana? Porque todavía no tenía un efecto sancionatorio. Cuando se desbloquea ese nivel tipo jueguito, es que puede entrar, vamos, dice, que arremanga así, vamos, poder punitivo, ¿no? Sí, y ahí va a utilizar, me parece, como metáforas o ¿no? Como figuras para poder dar cuenta de ese pasaje, incluso en la construcción de esta nueva economía del poder,
la Revolución Francesa, digamos, ¿no? Toma ahí la previa con estas figuras y estos excesos propios de María Antonieta y Luis XVI y el pueblo sublevado, digamos, la toma de la Bastilla, y lo que implicaría, sin entrar en la cuestión histórica que lo desarrolla en el texto, pero me parece que así como en el capítulo 1 utilizaba esas otras 3 figuras, acá no es porque está queriendo desarrollar, o por lo menos así lo interpreté, no es que está queriendo hacer un trabajo histórico, sino recuperar estos acontecimientos históricos y emplazar ahí cómo se construye o cómo se va estos movimientos, ¿no? Sobre otras formas que adquiere lo monstruoso. Sí, porque es el incesto y la antropofagia, es una cosa impresionante. Que si uno se fija, simbólicamente, la idea de presentar a ciertos dirigentes como monstruosos es, digamos, es una operación que no se le niega a nadie, ¿no? Es como si puedo presentarlo monstruoso en relación a esos bordes patologizados, como lógica sigue apareciendo, tendrá otros resortes, pero es un ingrediente recurrente, por llamarlo así. No sé, Ana, si que va. Sí, sigo yo con un poco el recorrido del capítulo muy, muy rapidito. Sí, me parece que está todo el tiempo esta lectura, ¿no? De la economía del poder punitivo y la lectura en clave política de estas dos figuras, ¿no? De lo que significa el desmadre del pueblo. Esto de la antropofagia es el pueblo sublevado, ¿no? Y ahí también ve un componente de una figura, digamos, de anormalidad. Y por otro lado, el incesto tiene que ver con la figura del soberano, con sus excesos, los abusos por parte del soberano. Estamos ahí, que tenemos creo que las figuras. Los tenemos, los trajimos, los hicimos presentes aquí al monstruo principesco. Incestuoso por abuso de poder, y va de arriba. No, y además me parece interesante que marca eso, ¿no? También uno podría pensar línea posible para pensar, bueno, después otras formas, ¿no? No solamente la gubernamentalidad de los cuerpos, sino la gubernamentalidad de los pueblos, digamos, ¿no? Digo, en términos más sociopolíticos, ¿no? Esas relaciones arriba-abajo, que no lo está diciendo, digo, estoy pensando, ¿no? Con eso, lo mismo que el monstruo popular. Bueno, poníamos acá como una pintura que sintetiza, que cristaliza, digamos, la toma de la Bastilla, y es interesante porque uno históricamente pensaría la toma de la Bastilla como el momento, digamos, de apertura a, ¿no? Sí, de reivindicación, y cómo, bueno, ¿no? Es esta narrativa de lo salvaje, de incluso un monstruo que vuelve a la naturaleza, ¿no? Lo plantea también en esos términos. Sí, pero tiene un componente nuevo respecto de las 3 figuras de monstruo que planteó antes, ¿no? Me parece. Sí. Porque el efecto social está puesto ahí, por delante. Esta variable de lo conductual está puesta por delante. Me hace acordar a lo del penal de Sierra Chica y el mito, que no sé si es tan mito, de que les hicieron comer empanadas de gente. Esa idea de que hay espacios donde todo está permitido como efecto del caos y de la ruptura del orden. Sí. Bueno. Va a plantear algunas preguntas como preguntas centrales, digamos, va a hablar de cierto juego entre la monstruosidad y la criminalidad, y va a plantear que la monstruosidad conservaba hasta el siglo XVII, XVIII, cierto indicio de criminalidad, o sea, y después va a invertir esa fórmula y va a decir, bueno, la criminalidad hacia fines del siglo XIX o avanzando en el siglo XIX va a tener algún componente de monstruosidad, y va a jugar un poco con esa inversión, ¿no? Y se pregunta en relación a esto, ¿cómo se produjo la transformación? ¿Cuál fue el operador para que se dé vuelta esa fórmula, ¿no? Donde lo central es el criminal con algún indicio de monstruosidad, ¿no? Para que se fije en esa nueva figura. Y ahí podríamos preguntarnos por qué no se consideraba la monstruosidad potencial del crimen antes del siglo XIX, ¿no? Y la explicación que va a ensayar va a tener que ver con esta economía del poder punitivo de la que hablábamos. Y va a decir que en el derecho clásico lo que primaba era, ante un crimen, lo que primaba era la demostración de fuerza por parte del soberano, ¿no?
no había una ecuación respecto del crimen y el castigo que tuviera una unidad de medida que permitiera establecer cuál es el castigo correspondiente, sino que lo que importaba era la demostración de fuerza del soberano, que había sido visto desafiada, digamos, su fuerza a partir del crimen. Entonces ahí aparece, entendí yo, como la necesidad de, en esta economía del poder punitivo, de reforzar con un plus de terror, va a decir Foucault, el castigo, ¿no? Y que aparece la cuestión del carácter aterrorizador del castigo, ¿no? Frente a un crimen atroz, tiene que haber un plus de sobreimposición de fuerza para que eso no vuelva a suceder, para que se refuerce la figura del soberano, para que... y luego va a aparecer esta cuestión de un cierto pasaje a lo siguiente, dice... parte entonces de esta relación entre crimen y castigo sin una unidad de medida, ¿no? Y este plus de aplicación de terror, ¿no? Es que ese plus es el suplicio, Anne. Claro. Ese plus es el que ahí describe la economía sí, de castigo relacionada con sí, la destrucción del cuerpo, porque no hay un interés en que el castigo conserve esa corporalidad, reutilizando esa fuerza para, no sé, trabajos forzados, no sé, un reencauzamiento moral, sea no hay nada, del no. cuerpo. Es pero la es ante destrucción otros. aleccionadora, ¿sí? Sí, es ante porque otros. es una, por eso digo, es una destrucción aleccionadora. Aleccionadora, y en esa clave, digamos, aparece el ejemplo de el asesino de Guillermo d'Orange, hacia 1580 y algo, no recuerdo, donde lo que sucede es todo un sistema, digamos, de tortura, donde el asesino se mantiene vivo durante 18 días y se le van agregando toda una serie de torturas secuenciales, pero a la vista de, lo importante es que me parece que es a la vista de, ¿no? Y en Vigilar y Castigar está el suplicio de Damiens, por ese lado, que es con lo que abre también. Son esos casos, porque aparte, si yo no me equivoco, todos los crímenes que se cometían eran contra el soberano, porque tenían que ver con disputarle su poder. Entonces, todos eran regicidios o intentos de regicidio en ese sentido. También la tipificación no estaba matizada. Laurencia, eso que vos contabas recién, Ana, ¿no? De decir, no hay una tipificación. Que diga, bueno, no es lo mismo robar una manzana que descuartizar a un niño y comérselo con repollo. Bueno, eso no había una relación entre crimen, digamos, y pena delito. no, exacto, por eso digo, toda esa tabulación es posterior. Porque como les digo, en última instancia, crimen y castigo, todos eran perdón. crímenes contra el rey. Digamos, todos eran contra el rey y tenían el mismo estatuto, reventar, ¿no? ¿Cómo te vas a sublevar contra el soberano? Laurencia, creo que tienes levantada la mano. Sí, me surgía un enlace, porque justo en otro grupo estamos leyendo Pedagogía de la Crueldad y a Rita Segato, y me acordaba que ella, cuando analiza la violencia patriarcal y las violaciones, se refiere a que es un tipo de delito que tiene más que ver con la performatividad de la imagen de esta situación, que a partir de esa posibilidad de performar el acto puede aleccionar, digamos, a las mujeres en este caso. No estoy segura si Rita Segato usa y trae a Foucault, porque creo que ella trabaja el poder desde otro lugar, pero me hacía acordar a esta situación de que cuando se producen los crímenes y hay un castigo, ese castigo tiene como esta doble función de, por un lado, disciplinar, pero por el otro también mostrar desde la espectacularidad hasta dónde puede llegar el poder para que eso pueda ser disciplinador. Eso nada más. Sí, Foucault no te diría que es parte de un disciplinamiento, porque eso es posterior. Precisamente lo que implica un disciplinamiento es el otro tipo de castigo. Pero porque el disciplinamiento tiene que ver con un reencauzamiento, con una reapropiación de una potencialidad del cuerpo con otros objetivos. Acá la espectacularidad está puesta al servicio de reforzar la soberanía. Claro. Está siendo contrastada. Sí, que está siendo, no contrastada, que está siendo, me sale en inglés, está siendo... ¿cómo es contested? Vos, Jorgelina, que la tenés más...
¿no? Como que no es... Desafiada. Exactamente, Benja, gracias, tal cual. Bueno. En la esquematización de Foucault, no, de vuelta, suena bonito, me alcanza, ¿sí? Probablemente no sea tan fácil de discernir qué porcentaje de disciplinamiento hay intrínseco, no sé, no es en esos términos que viene la esquematización a ayudar. Sí, sí, lo que me parece, perdón, Ana, no digo que me parece que acá en lo que trata de como de plantear, o por lo menos tomando esto de este pasaje, porque también hace, ¿no? En la página 88-89 hace una conexión con lo que ya explicó en relación, ¿no? A la sociedad punitiva, entonces hace una conexión con cosas que ya venía como explicando, pero cómo lo que cambia es la organización, digamos, esa economía del poder. Entonces, o sea, frente a la lógica del suplicio o del exceso, lo que aparece es una economía organizada a partir de la necesidad de una vigilancia, digamos, ¿no? O sea, como una red de vigilancia, creo que lo pone en la página 89, me parece. No sé, Ana, si me adelanté, pero... No, está perfecto, dale. ¿No? Que hice como creo que en el 89 dice, un nuevo conjunto tecnológico del poder, la penalidad y la organización del poder, de castigar pueden servir de ejemplo, ¿no? Entonces habla como de esta nueva categoría, esperen que lo tenía marcado. Sí, la red de vigilancia, que después dice que desaparece todo el exceso. Dice, por último, la tercera característica de esta nueva tecnología del poder punitivo, la sanción tendrá que administrarse de manera tal que se castigue exactamente lo necesario para que el crimen no vuelva a comenzar y nada más. Todo exceso, toda la gran economía del derroche ritual y magnífico del poder de castigar, ¿no? Del suplicio, este poder del soberano, toda esa gran economía de la que di algunos ejemplos va a desaparecer ahora en beneficio de una economía ya no del desequilibrio del exceso, sino de la mesura. Digo, que me parece que ahí es como el punto también, ¿no? Como de capitón, potente también para pensar cómo ahí, claro, todo vigilar y castigar organiza toda la lógica, ¿no? También como bajo el control, la variable pero de corregir. capitalismo, cuando mete variable capitalismo, mesura, disciplina, encauzamiento, corrección, toma otro cariz. ¿Sí? Y ahí aparece lo que dice en la página 93, me parece que engancha perfecto, donde dice, en lo sucesivo, en virtud de los principios de funcionamiento del poder penal, en virtud no de una teoría del derecho, una nueva ideología, sino de las reglas intrínsecas de la economía del poder punitivo, solo se castigará en nombre de la ley, desde luego en función de la evidencia manifestada a todos, pero los castigados serán los individuos que de aquí en más siempre se referirán al horizonte virtual de la enfermedad. Individuos a quienes se juzgará como criminales, pero calibrados, evaluados, medidos en términos de normal y patológico. Así pues, la cuestión de lo ilegal y la de lo anormal, o bien la de lo criminal y la de lo patológico, ahora están ligadas. No a partir de una nueva ideología dependiente, no de un aparato del Estado, sino en función de una tecnología que caracteriza las nuevas reglas de la economía del poder de castigar. Pareció que enganchábamos bien, ¿no? En la misma línea. Bueno, me parece que con esto habíamos hecho un recorrido de los puntos centrales de este segundo capítulo. Dedicamos un poco más al primer capítulo, al 22. Que al segundo. El 22 de enero, sí. ¿Quieren que recorramos ahora un poco ese segundo momento, que un poco lo fuimos anticipando, pero... Fuimos anticipando nosotros. Sí. Por ahí poner en discusión un poco nuestros ejemplos, las reflexiones, ¿no? Jorge, si querés. Sí, esa era como un poco la propuesta. La idea que teníamos, y de hecho nosotros, completamos con la palabra peligrosidad, que de hecho Euge acaba de decir que es la palabra que no aparecía en el texto, digamos, ¿no? Como en estas puntuaciones que traíamos. Entonces queríamos como poner a conversar, en realidad a dialogar, esta lectura que habíamos hecho pensando, bueno, en el siglo XX, ¿no? O sea, la normalidad, a partir de nuestras propias experiencias, digo, y ahí sí es importante también marcarlo, de nuestro propio recorrido, ¿no? Digo, vamos a decir, con lo que nosotras venimos llamando, o lo que llamaríamos a partir de esta lectura, con algunos grupos de anormales, particularmente, bueno, Ana, pensando en las cuestiones vinculadas con la institucionalización, ¿no? En instituciones monovalentes. Yo, en mi trabajo con niños y niñas institucionalizadas en el sistema de protección integral
en el contexto, ¿no? del sistema de protección integral, que si bien no es un sistema penal, pero digo, parte de mi trabajo de tesis doctoral tiene que ver justamente con pensar cómo el sistema burocrático de la infancia, de la protección, se organiza a partir de una lógica punitiva y con personas en situación de calle, que es lo que vengo trabajando más ahora. Entonces decíamos, bueno, cómo parece un salto, y lo es, capaz que se podrá reponer en algunos otros momentos, pero cómo en esta idea de lo normal, más vinculado, ¿no?, a la peligrosidad, que como bien decía Euge, si bien no aparece, pero es lo que va a ir como construyéndose, pensando en esta idea de los comportamientos, ¿no?, de la conducta, al estar en peligro, ¿no? Entonces, como estos conjuntos de personas, y decimos entre, porque nos parece que no están, que no hay un pasaje, ¿no?, sino que conviven esta idea de ser peligroso o estar en peligro, y cómo eso organiza, decíamos nosotras que queríamos puntualizar en esta figura del monstruo como individuo a corregir, y cómo esto organiza prácticas que tienen que ver con que te encierro para cuidar, ¿no? Y que por eso nosotras queríamos recuperar estas figuras que no tienen que ver con lo que aparece en el texto, sino con lo que nosotras venimos como trabajando o pensando, que nos hacía pensar, y ahí queríamos recuperar algo que Ana planteó, digamos, pero no volverlo a, no dejar de mencionarlo, ¿no? En esta cita, en la clase, en la página 66, dice, es precisamente el momento de la aparición de lo que podría llamarse una tecnología de la anomalía humana, una tecnología de los individuos anormales, se producirá cuando se haya establecido una red singular de saber-poder, que en todo caso reúna e invista las tres figuras, ¿no se acuerdan las tres figuras que mencionábamos del capítulo 1, según los mismos sistemas de regularidades. Recién en ese momento se va a constituir un campo de anomalías, pero antes de eso, por eso no todo ese recorrido, esa construcción de la figura de la anomalía, van a estar separadas, ¿no? Se mantienen separadas porque tienen sistemas de poder y de saber que los explican de manera separada, pero digo, queríamos como recuperar esta tecnología para pensar en el encierro como una tecnología de control de anomalías, ¿no? De que va a y cómo se organiza de distinta manera para corregir individuos anormales, para decirlo, individuos que hay que corregir. Y ahí, bueno, sí, interrumpí, Euge, porque yo ahora no te veo mucho porque... No, solo mencionar que, así como hablábamos, si pones capitalismo como variable arriba de la mesa, empieza a tener sentido. Si pones encierro, también podés pensar esa especularidad con la libertad. Si la libertad no es un valor, el encierro no es un castigo. Claro. Esa es la concomitancia, la afinidad electiva que plantearía un Weber, ¿me entendés? Para no decir que es determinista. Es en relación al establecimiento de la libertad, y por eso la Revolución Francesa aparece. Y la libertad es un valor individual, colectivo. El castigo es la tecnología que viene a expresar la sanción o la modalidad de sanción frente al delito, frente a la ruptura de la norma. Esa ruptura de la norma puede ser jurídica o puede ser biológica. Por eso es encierro everybody, ¿sí? También hay encierros que son en términos de salud mental, diríamos hoy. No solo los delincuenciales, digo, es como, eso está bien planteado cuando en Historia de la Locura él habla del gran encierro, porque vieron, eso también lo plantea, miren qué interesante lo de la polivalencia argumental. La tecnología va adelante y después la rellenan con fundamentación. Esto que decíamos de las feministas locas, bueno, había una explicación que tenía que ver con que la mujer, mientras era fértil, se parecía menos a un hombre, y otra explicación exactamente inversa, que decía que mientras la mujer era fértil se parecía más al hombre, porque hablaban, digamos, de la capacidad cerebral. Como lo que no se mueve es que la mujer no es igual al hombre. Y acá, en el gran encierro, era lo mismo. El pobre bueno se encerraba porque lo pedía para poder estar mejor, y el pobre malo, por ser malo, tenía que estar encerrado. Digo, como lo que es completamente contrario va por detrás de la tecnología disponible, ¿sí? Y acá vuelvo, el encierro se jerarquiza como modo de castigo en un contexto en que los hombres son o debieran ser libres, Marx dice, libres y desposeídos. En la Edad Media, Damiens no era un hombre libre, probablemente era un vasallo. Entonces, ¿cómo lo ibas a castigar retirándole una libertad que no tenía?
hay un acompañamiento también macro, diríamos hoy, para poder pensar el cambio en la tecnología del castigo. Por eso digo, encierro, libertad, son palabras que hay que poder situar también históricamente. Y para mí es un tema, yo vengo masticando mucho la cuestión de la libertad y si se la toma como un valor abstracto, ¿no? Y vos la pensás históricamente y tanto desde Marx como desde algunas explicaciones de Foucault, la libertad tiene un componente negativo. Que es difícil de pensar ahora porque si pará, ¿qué me estás diciendo? ¿Pero qué me estás diciendo? ¿No? Pero bueno, históricamente, frente a otras configuraciones, la libertad tenía también otro lugar, estaba situada en otro punto. Sí, nosotras acá traíamos estas tres, ¿no? El encierro socioasistencial, el encierro manicomial y el encierro, residencial. Penal, sí. Sí, vamos a traer el penal. Ahora, porque queremos hablar de cómo se encierra a las personas que están en la calle bajo el argumento de cuidarlas, pero justamente para salir, o en todo caso para hacer el ejercicio nosotras también, de no pensar en la lógica de lo penal, sino en esto que vos traes ahora del gran encierro, ¿no? Digo, como esta figura, y además en tres, digamos, como grupos, por decirlo de alguna manera, tres conjuntos, no sé cómo llamarlos, donde la libertad parece como un valor. Digo, esto que vos traes, y yo traía, yo trabajé en un trabajo etnográfico durante 8 años en instituciones asistenciales de la Ciudad de Buenos Aires, y eso fue parte de mi tesis de doctorado. No voy a entrar en el detalle de la tesis, solo quería como puntuarlo, digamos, donde lo que trabajé es desde la perspectiva de los niños y de las niñas que estaban institucionalizados justamente a partir de una categoría, más en el momento de transición. Yo hago mi trabajo de campo en el periodo de transición, soy un poco vieja, en el periodo de transición de la sanción de la ley. Entre el 2000, yo mi primer trabajo de campo lo arranco entre el 2005 y 2006. Recién salía la convención. Recién salía la ley nacional, la ley 26061. Entonces, bien, es un momento de transición también para pensar ahí cómo se supone que desde lo discursivo se organizaba un sistema de protección de derechos frente a una lógica de tutelaje minorista, que vamos a decir hoy a 20 años sigue operando exactamente igual. De hecho, estos dibujos podrían ser tomados hoy a un niño, una niña o un niñe que esté en una institución y habría hasta continuidades, pero el objetivo del trabajo era trabajar desde la perspectiva de los niños y las niñas sus vivencias vinculadas a la institucionalización. Y lo que aparece, ¿no? Yo ahí trabajé obviamente trabajando con niños, la palabra no es la herramienta central, aunque sí lo es, pero además cómo construir ahí una figura dentro de una institución que aparece como de puertas abiertas, pero que funciona con un sistema carcelario punitivo. Entonces yo comparto acá, solo una síntesis reacotada de 2 dibujos colectivos que lo que muestran, explícitamente, ¿no? El sistema de puntos es, ¿no?, una lógica de premio y castigo que organiza la vida cotidiana en función de lo que haces bien o lo que haces mal, y que como eso genera, ciertos beneficios, ciertos castigos, en cosas que tienen que ver con el cuidado de los niños y de las niñas, y la vivencia de encierro, ¿no? Ahí aparece fuertemente explicitada en los niños y en las niñas, y además, ahora que decíamos lo de la libertad, en distintas situaciones aparece, ¿no?, la figura de la fuga, sobre todo desde los operadores, desde los profesionales y de los educadores, donde sitúan, ¿no?, esta salida, que además son instituciones a puertas abiertas, pero irse queda calificado como algo al orden de la fuga, ¿no? Y ahí se organiza un sistema de libertad-encierro en los niños y las niñas y cómo funciona como este sistema. Entonces ahí traíamos otra cita, ¿no?, para conectarlo, ¿no?, que un poco la mencionábamos antes, pero la figura en la infancia, esto que también, Euge, vos puntuabas cuando estábamos hablando en la primera parte, ¿no?, de la anomalía infantil, la gubernamentalidad en relación a los comportamientos infantiles. También lo vamos a traer un poquito más adelante, pero hay un pedagogo francés crítico, se llama Fernand de Ligny, que él de hecho estuvo a cargo de algunas instituciones asistenciales para la infancia públicas en Francia, pero con el intento justamente de pensar una propuesta diferente, digamos, ¿no? Es de una pedagogía crítica,
pero en descripciones que hace de los niños que son parte de ese sistema de asistencia pública, entra en un conjunto de comportamientos, a ver si lo encuentro, no la quiero hacer muy larga, pero describe una cantidad de comportamientos que son esta figura a corregir, ¿no? Que plantea Foucault, que no es muy distinto a lo que escuchamos cuando los profesionales de las instituciones en el contexto de la ciudad describen, ¿no? a esos niños. Si me dan un segundo que lo encuentro, porque me parece que es súper clara, más lo llama así, ¿no? Los anormales. Bueno, ahora no la voy a encontrar, así que si después la encuentro se las paso directamente, pero bueno, hay toda una descripción. Acá dice, centenares de niños llevados allí por sífilis, alcoholismo, tuberculosis, mal carácter, certificado médico de internamiento voluntario o administrativo y mandamiento judicial de custodia provisional. Allí el Tribunal de Menores y los servicios sociales hacen sus necesidades entre los rosales, ¿no? Toda una multiplicidad de comportamientos que son completamente diversos, ¿no? Entonces dice, el marco de referencia al individuo a corregir, y me parece que ahí es interesante cuando marca, ¿no? Volviendo a la diferencia con otras figuras, es mucho más limitado, ¿no? Ahí aparece como una limitación del sistema institucional que se ocupa de corregir a estas figuras, en este caso a los niños, ¿no? Dice, la familia misma, en su poder de interno o en la gestión de su economía, o a lo sumo la familia en relación con las instituciones que lindan con ella o que la apoyan. El individuo a corregir va a aparecer en ese juego, ese conflicto, ese sistema de apoyo que hay entre la familia y la escuela, el taller, la calle, el barrio, la parroquia, la iglesia, la policía, de modo que es el campo de aparición del individuo a corregir, ¿no? Todo el sistema, diríamos, entre las continuidades, incluso vos trajiste el capitalismo varias veces, Euge, ¿no? Entre la familia, el mundo del trabajo, digo, cómo se organiza un sistema que está a corregir comportamientos que van a romper o que son calificados como que rompen ese pacto social, ¿no? Lo que me interesa acá, más interesante, y por eso lo conectábamos con lo de las infancias y adolescencias en esta condición de ser sujetos de protección, es esta idea, ¿no? Dice, el monstruo esperen que no leo bien, no veo bien ahí el coso, dice, el monstruo es la excepción por definición. El individuo a corregir es un fenómeno corriente, tan corriente que se presenta, y es esa primera paradoja, la característica de ser, en cierto modo, regular en su irregularidad, ¿no? Otra vez, en algún punto, no sabes, al principio jodíamos con ponerle un título a esta presentación, era que como en algún punto de loco, de pobre, de vago, ¿no? Casi que tenemos todos, digamos, obviamente con diferencias de privilegio, en ese sentido. Decía Euge, y le dejo a... Mariana Dobbio trabaja el concepto de mala vida, que está ahí en esa frontera. No es el delincuente puro y duro, es el que hace cosas que no están bien. Hace cosas. ¿Sí? El malviviente vive mal. ¿Sí? Siempre es necesario empezar a matizar, y con ahínco lo hacen, ¿no? Para empezar a plantear instancias menores, porque claro, no les alcanza. Nunca es suficiente cualquier tipificación. Siempre se puede agregar algo. Siempre se van agregando. Sí, bueno, y el concepto de mala vida está buenísimo por eso. Porque, ¿de quién es, digo, no es Euge? Mariana Dobbio, es una investigadora de CONICET que trabajó, y ahora cambió un poco el corpus de materiales. Ella trabajaba niños y mala vida, mujeres y mala vida a través de la figura de la prostitución, en los archivos de José Ingenieros. Ahora estaba trabajando, creo que otra revista, la revista de biotipología, y hablaba de la lactancia materna. Cambió el corpus, que ya muchos años trabajó en la revista de archivos de José Ingenieros. Muy interesante su trabajo, muy riguroso. Está también la línea de trabajo de Tiscornia y el equipo de Tiscornia, me parece, con el tema de los edictos policiales en relación a la mala vida. Es que claro, esto es la capa previa, me parece, no sé si Tiscornia trabajó específicamente archivos, porque ella lo vincula con... Archivo, archivo se llama la revista de Ingeniero, por eso claro, que lo digo genérico. Para mí, edictos policiales, me parece que fue su material de referencia. Bien. No sé, Ana, si vos querés decir algo de del encierro manicomial. Sí, trajimos estas imágenes para recordar o remarcar un poco algunas cuestiones que tienen que ver con el encierro manicomial, algunas reflexiones en relación a los capítulos que trabajamos, donde, bueno, algunas de las cuestiones que se nos ocurría traer
tienen que ver, por ejemplo, con, hoy tenemos ahí una imagen que tiene que ver con un montón una pila muy grande de historias clínicas. ¿Sí? Eso es una imagen traída en particular de un proceso que está transitando hoy el Hospital Psiquiátrico Alejandro Korn, y que tiene que ver con revisar y poner en revisión cada una de esas historias clínicas como documentos que testimonian esa articulación compleja entre el sistema jurídico, el sistema sanitario, entre los dominios de saber y de poder que tuvieron que ver y que tuvieron por efecto, en particular, en el abordaje de las anomalías, digamos, o de la normal, entendido como aquella persona que transitaba el encierro psiquiátrico, el encierro manicomial. Bueno, fundamentalmente estas historias clínicas dan cuenta y documentan esas trayectorias como trayectorias que suponen, digamos, la reunión de un documento que sintetiza muchas cosas, un documento que condensa elementos que tienen que ver con el campo de lo jurídico, que quizá motiven, por ejemplo, o expliquen o documenten la instancia en la que se generó una primera internación en el marco de internaciones muy prolongadas, pero que sellan, una vez establecido ese documento, incluido dentro de la historia clínica, lo que sucede es una secuencia de repeticiones donde no hay avances en los aspectos que tienen que ver con la trayectoria terapéutica o la situación de salud de las sujetas y los sujetos internados, ¿no? Y en este sentido, la historia clínica es un documento clave para poder entender la lógica del encierro, la lógica de las instituciones, las lógicas de abordaje y de la construcción de la normalidad. Y en este sentido, en particular, ya que mencioné específicamente el Hospital Alejandro Korn, están hoy en particular la institución haciendo todo un tránsito de construcción y reconstrucción, recuperando aquellos elementos que tienen que ver con la singularidad de las personas internadas, con la singularidad de los sujetos, porque dentro de esas historias clínicas que están vacías de contenido en torno a lo terapéutico, también hay incluidos algunos elementos que tienen que ver con las subjetividades de las personas encerradas, con las historias personales de las personas internadas, con las singularidades. Y en este sentido aparecen dentro de esas historias clínicas tan vacías de contenido, aparecen también trazos de las historias personales de las personas. Entonces lo que está haciendo el hospital es revisar y poner en reordenamiento todas esas historias clínicas para restituir los componentes que tengan que ver con las singularidades de esos sujetos. Entonces, me parece que... Perdona, ¿puedo decir algo? Sí. Que justamente lo que están haciendo es como lo que podemos entender hoy como un trabajo de archivo, en el sentido de que no es que se meten en los documentos o me parece que así lo están entendiendo, justo con Juana fuimos hace como 2 semanas y estuvimos charlando un montón, volverlo archivo en el sentido de llevar adelante ese proceso de seleccionar, organizar y ver desde otras matrices, eso que en algún momento justamente delimita o lo otro o lo diferente o te vuelve masa. Es como muy interesante lo que hacen y es en los términos de archivo vivo cómo están laburando las historias clínicas. Yo creo que realmente es muy piola el laburo que están llevando porque hacen este ejercicio en particular, como revisar la historia desde otros lugares, y bueno, y eso, si siguen las redes, justamente van rescatando como de a una, pero también hay como líneas generales para poder verlo. Parece que a través de las redes del movimiento de desmanicomialización, ¿no? De Romero. Sí. ¿No? Para que puedan buscarlo. Allí aparecen entonces otras, desde otra lectura, como dice Mili, desde otras matrices aparecen cartas, aparecen fotos, aparecen referencias a afectos, digamos, que desde el abordaje médico del manicomio mismo no tenían ningún tipo de lectura, ningún tipo de abordaje, ¿no? Bien. ¿Puedo mencionar otro ejemplo? Sí. Hay un estudio que hizo Rafael Huertas con su gente, que se llama Letras Retenidas, y se los voy a pasar, es el análisis de las cartas que le mandaban en un hospicio no me acuerdo en España, le mandaban al director
las internas, pidiéndole cosas o señalándole cosas. Y se llama letras retenidas porque son cartas que no tuvieron respuesta, no hubo una consignación dentro de la historia clínica de qué se hizo con esa palabra que planteaban. Eso por un lado. Y lo otro, antes de darle la palabra a Claudia, yo quería mencionar, Ana habló de lo sanitario y demás, pero para mí también hay que poder incorporar la dimensión de la familia, porque hasta hoy mismo tuve la posibilidad de acompañar una tesis de doctorado que hizo campo en el Melchor hasta el año pasado, y sigue siendo la familia un elemento que también son quienes llevan a la internación, ¿no? Quienes acompañan hasta la puerta diciendo, tiene que quedar acá. Y en ese sentido, no sé si se acuerdan, del año pasado, me parece, digo, para no salirnos de... Hicimos un acumulado cuando leímos el poder psiquiátrico. Foucault mencionaba una distinción que para mí fue en su momento capital, de decir, la familia no es un dispositivo de poder disciplinario, es un dispositivo de soberanía que se engancha de distinta manera y con distintas fricciones con dispositivos de soberanía, o con otros dispositivos. O con otros dispositivos disciplinarios o con otros dispositivos de soberanía. Y ella, no sé si se acuerdan cuando Foucault menciona esta idea de cuando alguien empieza a fallar respecto, y no lo dice respecto de la norma, porque sabemos que no había hablado de la norma entonces, y empieza a fallar en las instituciones. Falla en la colimba, lo devuelven a la familia. Falla en la escuela, lo devuelven a la familia. Es el lugar al que siempre van a caer cuando ya no hay manera de reintegrarlo en dispositivos disciplinarios. Pero es la familia también la que lo lleva. Cuando entra la familia genera caos. Y ese vaivén que marcábamos el año pasado, en términos conceptuales, y nunca se trata de decir, hago una check, ¿no? Ah, buenísimo, acá también lo veo en el Romero, lo veo en el otro. Ese vaivén que él va marcando me parece que sigue teniendo relevancia, precisamente porque marca esta diferencia de la familia respecto de otras instituciones que vos mencionaste y que no estaba apareciendo y que está en las historias clínicas. Súper interesante, porque ahora que traes eso en las infancias, en las instituciones de infancia pasa algo parecido, ¿no? Digo, hay un reclamo a la familia en su poder soberano de que se haga cargo, cuando muchas veces esa familia es la que contribuye, digamos. Y el irreductible expresa eso, ¿no? Expresa ese límite. El dispositivo disciplinario no lo puede recausar. Vuelve a la familia. Es el reducto final al que lo reenvían cuando todo lo demás falla. Si no se reencausa en tal lado. ¿Sí? Y de vuelta, estoy haciendo un anacronismo, porque no hablaba en términos de reencausamiento de una norma, porque no hablaba de la norma en el poder psiquiátrico, o al menos no integrada en todo esto que estamos viendo ahora. Pero ese vaivén, para mí estaba muy ilustrativo, ¿sí? Muy esclarecedor de la articulación entre todos estos mundos. ¿Sí? Que si uno solamente, y no quiero ser mala, ustedes ya saben que, si uno dice análisis institucional, es todo lo mismo. Es una institución la familia, es una institución la psiquiatría, es una institución... a mí me queda chico, ¿sí? Decir institución. Sí, por eso Foucault dice, salgamos de la institución. Perdón, hago un pequeño comentario, pero yo que trabajo también dispositivos de encierro, pensaba en el papel de las familias, en lo que es, por ejemplo, el peso que tiene la visita, ¿no? Digo, en contextos que son así de precariedad y de despojo, donde prima la lógica de premios y castigos, hay gente, digo, en la cárcel que come a partir de lo que le llevan la familia, ¿no? No en lógica de reencauzamiento, pero en esta cuestión de disciplinamiento, en el marco de lo que es la precariedad, cómo el dispositivo familia sigue cumpliendo un papel también. Claudia, tenías la mano levantada. Hola, buen día a todas, ¿cómo están? Bueno, voy a plantear algunas cuestiones. Muy buena la exposición de las chicas, y en relación a algo que decían de los archivos, en el año 99, en el Borda, un psicólogo me consulta por el tema de patrimonio y planteando que, bueno, los archivos no sabían qué hacer con todo lo que había en los archivos del Borda. Y ya, bueno, dándole una jerarquía de valor, de archivo histórico, disciplinario, de institución, de lo que sucedió en una sociedad como Argentina en relación no solamente a la disciplina, sino a gran parte de la ciudadanía, ¿sí? En el área de la salud mental. Y afortunadamente se inició todo un proceso en el cual recuperar y sostener, mantener todo lo que significa los archivos, porque es todo papelería,
que implica estudio, análisis y la memoria de toda la gente involucrada en estos procesos históricos y que hablan de cómo somos como sociedad. Eso por un lado. A mí la lectura y bueno, más sumado a la exposición de las chicas, esto me lleva a plantearme cómo se construye la distancia social para elaborar toda esa tecnología de castigo. La distancia social la toma mucho Mary Douglas, una antropóloga que plantea en una taxonomía lo puro y lo impuro, ¿sí? Y cómo se llega a hacer esa distancia para generar ese castigo, siendo que estos sujetos pertenecen a la misma sociedad, no están fuera, sino que están adentro. Después se hace ese distanciamiento, esa norma, para aislarlos y categorizarlos. Y me parece interesante cuando plantea el tema de la sexualidad. Si vemos otras sociedades, la sociedad andina hace evidente y hace visible en sus huacos, en sus vasijas, posiciones eróticas, lo mismo que la hindú. No está oculto, ¿sí? Sí plantea esta sociedad capitalista, occidental y cristiana, todo ese aparato represivo, ¿sí? En cual evidencia el tema del poder, ¿sí? Eso por un lado. Y en relación a algo que planteaban sobre la antropofagia, que no es solamente material corporal, sino también es simbólica. Y me recordó mucho esto también el experimento, no sé si lo digo bien, de Millman, en el cual se experimentaba hasta qué punto... Sí, Milgram. Sí. En el cual hasta qué punto alguien puede castigar y someter a otro, ¿sí? Así que me parece muy bueno que estemos como tratando de definir qué es el padecimiento, ¿sí? Y también me trae a colación algo en esta semana, una antropóloga de la UBA y de CONICET está desarrollando un trabajo sobre sí misma, sobre eutanasia, ¿sí? Ella está con una esclerosis múltiple y está a través de su trabajo exigiendo mayores condiciones en este sentido. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque tiene que ver también con los sentidos sociales y las interpretaciones que esta sociedad le da a la vida y a la muerte. Entonces, es todo un proceso, como sigue diciendo Eugenia, y está bien que seamos reflexivos en eso, y ver dónde ponemos ese castigo, esa libertad, esos estados de bienestar, y cómo lo redefinimos, ¿sí? Así que, y rescato algo que se da al inicio en la página 61, y que hablan del niño masturbador, ¿sí? No hablan del adulto. Y señalo otro sector en el cual también está siendo vapuleado en este momento. También, bueno, me llevó muchísimo, muchísimo al tema de la Inquisición, ¿sí? La Inquisición con todo su aparato y que es un, digamos, lamentable emblema hacia las mujeres, ¿no? Durante la colonización. Así que bueno, ese es mi aporte, chicas. Gracias, Claudia. Gracias, un montón de... Ahí dejé el enlace a lo puntos. de la antropóloga que mencionó, porque justo leí que le hicieron una nota la semana pasada. No sé si habrá otras, yo justo leí esa.
Ana, si te parece, avanza un poquitito esto porque ya terminamos, digamos, esto lo paso, digamos, solo para contar que poníamos una tercera, que le pusimos este nombre porque no se me ocurrió otro, pero que tiene que ver con otra forma de encierro para cuidar, que es lo que tiene que ver con los centros de inclusión para personas en situación de calle, que si los ven, o sea, y aparecen hoy como la política pública innovadora de abordaje, de solución de un problema residencial, o sea, ¿no? Se jerarquiza la dimensión residencial para esta población como si fuera lo único que le acontece, pero donde la política pública, no solamente acá en Argentina, sino en el mundo, se organiza a partir de un sistema que reproduce una lógica manicomial, ¿no? Son instituciones que son para muchas personas, que se organizan, ¿no? Reproduciendo los principios de las instituciones manicomiales que venimos discutiendo en otros campos, ¿no? de la vida de las personas. Diferenciadas por género, ¿no? Sin pertenencia, ¿no? Totalmente, digo, acá, o sea, si ustedes lo ven, digo, son, es un casillero. ¿no? Digo, son casilleros, digamos, son además dispositivos donde, bueno, varones por un lado, mujeres por el otro, no... por lo general, digo, y además están en agenda pública, sobre todo porque recientemente hemos escuchado algunas declaraciones, no sé si escucharon, que plantean que ¿no? del candidato de quieren la tener derecha. Un buen ambiente, yo no sé. Claro, sí, o sea que los cajeros automáticos, donde lo que no se discute es por qué las personas no eligen, ¿no? En absoluto, esta respuesta habitacional. Pero digo, sin entrar en esa discusión, digamos, lo que aparece como organizador, digamos, y justamente bajo el argumento de que están en peligro. Y eso me parece que es lo interesante para pensar, digamos, o lo que por lo menos nos hacía pensar a partir de la lectura de los capítulos, cómo hay ciertos comportamientos, por eso otra vez leí El individuo a corregir, que tienen que ver con la ruptura del pacto socialmente establecido, ¿no? De dónde se duerme, dónde se trabaja, cómo se vive, cómo organizas tu vida cotidiana, que organizan una respuesta de cuidado bajo el argumento del encierro, ¿no? Entonces, como están en peligro, y además la asociación con la salud mental, que creo que también aparece en esta noticia puntualmente, donde lo que dice son personas que están en riesgo para sí o para terceros, ¿no? Sin una evaluación, de eso es una categoría de un campo específico que requiere evaluación, pero eso es construir la narrativa, digamos, que es un poco lo que vengo trabajando ahora, cómo se está construyendo una narrativa de lo anormal, de una anormalidad, digamos, la normal anormalidad, diría un autor latinoamericano llamado Ignacio Martín Baró, que justamente plantea cómo se produce subjetividades, digamos, en los contextos latinoamericanos, pero lo que hay es una regularidad, digamos, y cada vez son más las personas que entran en esta categoría. Algunas podrá ser por algún padecimiento de salud mental, pero otras tienen que ver justamente, ¿no?, con esto que ya habíamos mencionado de los comportamientos, cómo hay una asociación de peligrosidad y de criminalidad a ciertos comportamientos que justamente tienen que ver con lo que es considerado ilegítimo, que no digo ilegal, sino ilegítimo para quienes están en el espacio público. Sí, y además, quizás, sin ser mi tema, perdón, Jorge. No, solo para en absoluto puntuar. mi tema, digo, me lleva a hacer un puente también con esta figura del pueblo sublevado, digamos, de la antropofagia, del temor, de la peligrosidad, pero masiva, la peligrosidad conjugada de toda esa gente a nivel... Total. Y ahí, por eso nosotros traíamos, bueno, esto la pasamos, pero solo lo vamos a dejar como pregunta, aunque no lo trabajemos, que en realidad era como el tercer tiempo para nosotras, que era, bueno, ¿qué lugar tenemos nosotros como normales en la producción y reproducción de esos cuerpos anormales? Y este temor, ¿no?, del monstruo popular sublevado, y cómo se hace necesario atar a esos desposeídos, ¿no? Tenerlos, o sea, evitar esa sublevación. Entonces ahí yo traía, ¿no?, estas dos figuras. Una que es más conocida, me parece, ¿no?, de Javier Aullero, que viene trabajando mucho ¿no?, en relación a cómo los pobres se organizan, ¿no? Digo, se organiza toda una forma de uso, digamos, de los sistemas, de las protecciones sociales, que los coloca en una posición de sumisión. Entonces, no estar permanentemente pacientes o a la espera de que algo de eso se resuelva, y lo que termina generando es o estás en espera permanente o no estás en la escena, ¿no? Entonces, cómo ir al vagabundo eficaz, que en realidad tiene que ver
con esta moralidad, ¿no? De portarse bien. De hecho, que vos lo trajiste también, Euge, o sea, ¿son los pobres buenos o los pobres malos? Entonces, un poco con estas tres poblaciones pasa, yo quizás lo veo más ahora con personas en situación de calle, lo he visto con las infancias también, pero ¿no? El portarse bien organiza, bueno, que sos merecedor de un derecho, digamos, casi que meritocráticamente. Pero todos al parador, eso, ¿no? Lo estamos diciendo muy arriba. Claro, sí, todos al parador. Es todos al parador. No todos. Ya está por ahí, no todos. Ya está por ahí, claro. Ah, bien. No todos, porque también se organiza un sistema de que entra... Claro, exacto. Sí, entra al parador aquel que cumple con las reglas de portarse bien adentro del parador y que no exige, justamente tiene que ver con esto, ¿no? Los que entran son los pobres buenos, los que se portan bien. ¿Y qué serían? Los que no tienen mascota, los que no van a pedir entrar con una pareja, ni que hablar con una pareja de sexo diverso, los que no discuten, los que no se quejan porque el agua esté fría, digo, un montón de elementos que hacen a cómo funciona ese... Por eso digo, hay vagabundos eficaces y que son en todo caso los que nosotros también reproducimos como parte de ese sistema de saber poder, digamos, ¿no? En ese antes punto. que se te vaya la refe, viste que hablábamos de libertad, yo digo, acá también se juega la propiedad, digo por esto de que lo que le están lo que le están achacando es que quieren tener un buen ambiente. Total. Un cajero automático. O incluso... Fíjate los grandes valores, ¿no? Que organizaron la vida y la propiedad moderna. de poder decidir sobre tu vida, ¿no? Me parece que hay un punto de elegir dónde también. Sí, pero la propiedad en términos fácticos no tiene casa. Son al revés de se les puede sustraer la libertad en virtud de que no tienen propiedad. ¿Me explico? Se habilitan ciertos caminos. Y son las grandes categorías de la modernidad. El derrumbe, ¿no? Ya muerta hace rato, pero zombie. Eso, nada, lo trajimos, se nos quedó medio rápido, perdonen si fue demasiado, pero lo queríamos también traer como para discutir, digo, como eso. Sí, justamente creo que se configuran, o piensan como dos cosas. También cuando no hay lugar en el manicomio, tu lugar va a ser el VAP, digamos, o el parador, como que o vas de uno o el otro, y después, bueno, lo poco que se eligen en realidad los paradores y esos espacios por un montón de poblaciones, sea porque o sea, el que le vendía droga también está en el mismo lugar, sea porque a las mujeres las violan, digo, como que... Y después esto que me parece que es con lo que vos decías, el vagabundo, entre el vagabundo eficiente y el paciente del Estado, no conozco las figuras, digamos, así que voy a intuir algunas cosas, pero relacionado sobre todo los discursos que se vienen propiciando desde los grandes medios de comunicación, digo, los hegemónicos, los que hoy congregan mucho poder económico y político, esta idea de que encima no te tenés que quejar, ¿no? O sea, el plan te tenés que alcanzar, la papa podrida la tenés que comer igual, ¿no? Es que, sí, la figura esa del paciente del Estado, justamente lo que hace Javier Aullero es como a partir de relatos, ¿no? De personas en contexto de pobreza, digamos, cómo se regula la pobreza a partir de la regulación de la temporalidad. Yo diría, en el caso de las personas en situación de calle, hay una regulación de la pobreza a partir de lo espacial, digamos, en esa dimensión tiempo-espacio, jerarquizada, ¿no? Lo espacial por sobre otras dimensiones de la vida. Cuando él toma lo de pacientes, toma la dimensión temporal. Y de hecho, espera asumida como que el turno hay que sacarlo a las 3 de la mañana y hay que hacer esa espera. Mirá, pone un relato, solo leo que es cortito, ¿no? En el libro dice, nunca esperé tanto como esta vez, dice Paula. Se refiere al trámite de solicitud para el plan social Nuestras Familias. Comillas, ¿no? Desde marzo estoy con esto, estamos en septiembre. Tuve que venir un montón de veces, siempre faltaba un documento, un papel, algo. Paula le dice a su hija Nana que si se porta bien, la va a llevar a la plaza como premio por haber pasado tantas horas en la sala de espera. Es realmente agotador esperar acá. Yo tengo suerte porque ella, Nana, se porta muy bien. Cuando uno viene a desarrollo social, nos dice Paula, hay que estar tranquilo, ser paciente, aunque ha visto a otros beneficiarios expresar su enojo contra los empleados. Yo nunca me enojo, siempre estoy tranquila. Acá hay que tener paciencia. Esto es una ayuda que nos da el gobierno, así que hay que tener paciencia. Es muy fuerte, o sea, todo el tiempo está relatando, ¿no? Como esas situaciones que hacen, ¿no? A ese lugar que se va construyendo, por eso traíamos esto, bueno, hay como toda una genealogía de construir
esa monstruosidad, esa anomalía, digamos, pero cómo aparecen otras figuras que reproducen ese lugar de anormal, digamos. ¿Cuántas personas pueden estar horas y horas y horas esperando, ni que hablar para cobrar una miseria de un subsidio, digamos, ¿no? Y que siempre quedás como, o sea, si esperás es porque esperaste, si no esperás es porque no esperás, digamos, como que ahí siempre va a haber una especie, no sé si, de encerrona. Ay, quería decir un ejemplo, bueno, lo dejo ahí igual porque ya hablé bastante y seguramente esto trae otras cosas. Jorge, estamos en algún espacio Sí. compartiendo e intercambiamos sobre la película La noche más fría. ¿Vos la viste? ¿Cuál es la noche más fría? Me parece que No, no es la sobre vi. situación de calle. Me parece que es interesante porque se muestra especialmente el itinerario, los No impedimentos, la los vi. requisitos para los paradores. Bueno, La voy a nada, ver. es bastante reciente y nada, me parece que da un montón de ejemplos sobre estas situaciones que en particular estábamos Genial. describiendo, así que me parece que cuaja perfecto. No, yo solo quería decir lo siguiente, me parece que lo que traía Claudia me parecía interesante porque tenía que ver con un poco las claves de lectura de un poco hacia dónde queríamos llegar con Jorgelina, que tiene que ver con esto de cómo se produce la construcción de la otredad, ¿no? De la alteridad en particular. Entonces nos parecía, bueno, a mí me parecía que estos puntos que traía Claudia tenían un elemento común que es pensar este descentramiento, digamos, respecto de nuestros propios anclajes, de nuestras propias coordenadas, donde damos por sentado este juego de valores, de categorías, que tienen que ver con cómo se construye la normalidad y la anormalidad, ¿no? Y en ese sentido también, digamos, ya como punto de llegada, imaginábamos con Jorge pensar, con la pregunta del final, decíamos, ¿cuánto de esto nos implica, ¿no? El pensar las categorías de normalidad, anormalidad, desde dónde, desde nuestros anclajes disciplinares, desde nuestros basamentos disciplinares, cómo construimos otras opciones de abordaje, ¿no? Así que eso fundamentalmente, a mí me quedó una reflexión sobre una experiencia que tuvimos en particular en Santa Fe en relación a la cuestión de la peligrosidad y las instituciones manicomiales, pero sobre todo traigo simplemente la reflexión central que tenía que ver con que algunas experiencias de procesos reformadores, digamos, o de transformación hacia una perspectiva de derechos, en derechos humanos, en el caso del campo de la salud mental específicamente, que incluyen instituciones manicomiales tradicionales de encierro, como el Hospital Neuropsiquiátrico de Mireille López de la ciudad de Santa Fe, como estudiamos hace unos cuantos años con el equipo del GESMIR. Nada, supone, digamos, el poner en juego las lecturas que hicimos hoy, lo que fuimos compartiendo, implica por ahí tomar eso, o nos permite, digamos, tomar como ejemplo el proceso transformador que transitó ese hospital, y que nos permite por ahí pensar cómo en el marco de la iniciativa transformadora de un hospital neuropsiquiátrico, allá lejos por 1985, donde se postula y se promueve transformar a través de la política pública ese hospital y el modelo de atención a ese hospital, centrado en una institución monovalente, pasarlo a una institución polivalente, digamos, reconfigurarlo hacia una institución polivalente, supuso la expulsión de aquellas personas con padecimientos mentales que eran consideradas peligrosas, y la expulsión hacia otra institución. Digamos, es un ejemplo que me parece que sirve para poder pensar la complejidad de los procesos desinstitucionalizadores, los procesos transformadores en su densidad, ¿no? y en su carácter múltiple, donde hay efectos imprevistos, donde en un proceso transformador direccionado hacia una perspectiva integral en el campo de la salud mental, donde se buscaba, allá lejos por el 85, reformular el hospital monovalente hacia un hospital polivalente, lo que sucede es la expulsión de aquellos locos, entre comillas, que eran vistos como peligrosos, ¿hacia dónde? Hacia la cárcel, hacia otra institución de mayor encierro, de mayor violencia, ¿no? Entonces me parece que ese era un ejemplo interesante para pensar que hay continuidades, que hay complejidades y muchas capas cuando pensamos las categorías, los conceptos y las instituciones, los dispositivos concretos, ¿no? No son procesos lineales, sino que tienen resultados a veces contradictorios, bueno, y eso. No sé si queremos decir algo más, estamos un poco en tiempo, pero por ahí se puede circular un poquito más la palabra en un minutito más y tratar de cerrar, ¿no? ¿Les parece? Euge, Mili, Jor y todes.
¿Estamos bien? En esto de la complejidad del movimiento y que los procesos no son lineales y todo, que igual, de algún modo, quizás tenemos cierta tarea, por así decirlo, como de sí, igual tener las herramientas por lo menos para ir viendo actualmente qué va pasando, ¿no? Que entender de dónde venimos, por eso, aparte de que es interesante volver como muchos años atrás, y por ahí uno dice, loco, creo que podría leer esto totalmente descontextualizado y podría seguir pasando. Nada, yo por ahí insisto con, no sé si cierta investigación militante o cómo llamarle, pero que hay algo de decir, poder comprendiendo cómo se configuran los elementos actualmente. Nada, insisto, yo particularmente con eso solamente, no quiere decir que todos lo tengamos que hacer, por suerte somos bastante diversos. Gracias Ann, gracias Jorge, y perdón que en la primera parte estuve un poco dispersa, pero después me enganché con todo, pude salir de la gestión del conocimiento y meterme a cierto compartimiento gracias. Gracias, Mili. Yo quería, bueno, primero agradecerles, la verdad que buenísimo, súper claro, me encantó que lo hayan bajado a tierra con estos, nada, hablando de las personas encerradas y las personas no encerradas, o sea, situación de calle, que es algo que la verdad que no lo había pensado en ese sentido, porque por lo menos yo tenía muy asociado, digamos, la gestión de la normalidad en relación al encierro siempre, pero también hay otros lugares para estas personas, que tiene que ver con el no lugar de lo público, que en relación a la calle particularmente, y me resonaba mucho algo que vengo escuchando en relación a lo que son los migrantes, en particular que están intentando entrar a Estados Unidos, y esta cosa de la objetalización del migrante para dar un mensaje aleccionador, pero no a otros migrantes, sino a otras personas, digamos, políticos, que quieren favorecer la entrada. Entonces, por ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos ahora es que en los estados de frontera que son republicanos, que tienen que dejar pasar una cierta cantidad de migrantes, bueno, los suben a un colectivo y los llevan a los estados demócratas. Y que, nada, es increíble, pero al mismo tiempo me llevó a recordar que acá en Tucumán, en el año 95, cuando Antonio Domingo Bussi, represor, era gobernador electo, se llevaron colectivos y colectivos de personas en situación de calle a Catamarca y se los dejaron ahí en una... Bueno, esa práctica es muy común. La idea de croto viene de los trenes de croto, donde también se desplazaron a los crotos, ¿no? Se movieron justamente para no ser visibles, ¿no? Entonces ahí esa cosa está bueno para pensar. Y después, por otro lado, así, en otra sintonía, pensaba, digamos, lo importante que es para ciertos colectivos que han sido pensados en términos de anormalidad, como por ejemplo el colectivo LGTB, el que su lucha no haya sido tratar de entrar en esos cánones de normalidad, sino de reivindicar esa normalidad. Y en eso pensaba mucho, me resonaba un poema de Susie Jock que se llama Reivindico mi derecho a ser un monstruo, que se los recomiendo. Hermoso. Porque la verdad que parece que leyó estos capítulos para escribirlos, digamos, o sea, es impresionante. Así que bueno, ahora se los paso. Gracias. Yo puedo, para cerrar, aparte del agradecimiento encadenado que todos tenemos para la presentación que hicieron, destacar cómo, precisamente por lo vibrante de la presentación, es que pudimos armarnos esta cadenita de comentarios, de referencias, que es buenísimo también. A mí me parece que deja esta especie de recursero, ¿no? Polivalente para cualquier cuestión que pueda ocurrir, y están invitadas también a eso, a hacerle el aporte por este costadito, con materiales, con referencias, con lo que les parezca. Bueno. Sí, aparte, ahora que pienso, ahora voy a subir el video y cuando mande, no sé si van a mandar el PPT o las notas, puedo mandar aunque sea el blog de notas del chat, así tenemos todo ahí y cada quien pesquisa y busca aquello que le haya interesado. Buenísimo. Bueno, y nos vemos en agosto, ¿no? En julio. En agosto, 3 de agosto. En julio, en agosto, perdón. Perfecto. En las jornadas, ¿con quién nos vemos? Ay, nos vemos, sí. Con Benja nos vamos a ver. Con Benjamín seguro. Con Jorge.
Con Jor también. Pero yo no me la cruzo. A Benjamín sé que lo voy a ver. Es como si tengo ¿Por qué? ¿Vas a salir el jueves vos? Porque yo estoy en la torreta de virtualidad los viernes. Todo el viernes ahí. El jueves me toca una mesa, no sé con quién, tengo que coordinar algo, pero no me acuerdo. Entonces por ahí sí nos vemos. ¿Presentás también? No, ¿Nadia? no. No. Yo voy a estar compartiendo desde Uruguay alguna cosa virtual Muy bien, también. Bien, buenísimo. En lo que se pueda Dulcinea. virtual intentaré también escucharlo. Y vos también, Y Claudia Laurencia, también. ¿no? Laurencia también, ahí nos vamos a ver. Yo también voy a ir. Sí, Es verdad, Sí, yo voy a Lucy, ahí te estar. vi. sí, Ya, sí. ahora junté todo. Perfecto. Vos creo que Lucy estás conmigo, no sé cómo. Tenemos un mareo ya. Ha sido ordo, pero mañana habrá novedades. Y Claudia, Hola, vos también, Claudia. ¿o no? Sí, Claudia Sí, también. estoy. ¿Con quién? Con Flavia. Con Flavia, Flavia, buenísimo. sí. Bueno, pero por ahí nos cruzamos. Sí. Bueno, hasta entonces, ¿sí? Bueno. Si no, hasta agosto. Muchas gracias a todas por la escucha Gracias. también. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Chau, chau.